Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. De todos modos, probablemente no dejaré que Lady Pin se quede permanentemente en el palacio. Pero tía, el hermoso rostro de la princesa Neil inmediatamente se puso triste al escuchar las palabras de la tía Pamika. Le permitiré quedarse principalmente en el palacio. Sin embargo, debería venir al Palacio Búa de vez en cuando, ordenó la princesa Pamika mientras dejaba escapar un largo suspiro. No puedo aceptar tener que sacar todas las pertenencias de Lady Pin de la habitación donde vive desde pequeña. La princesa Neil inclinó la cabeza con gratitud. También tengo un favor que pedirte. Por favor, cuida a Lady Pin. Es lo único que te pido. En el Palacio del Pino, en ese momento la princesa Neil parece estar ocupada colocando un marco de fotos plateado con la foto de Lady Pilantita. La princesa Neil está encantada de ver las pertenencias de doña Pilantita mezcladas aquí y allá en el Palacio de Pino, como personas que han empezado a vivir juntas. Anil, ¿qué estás haciendo? Luego de que Pilantita terminó de arreglar su ropa en los cajones del guardarropa de la princesa Neil, se giró para preguntar a la joven que amaba con una voz llena de amor. Estoy buscando un lugar para poner el marco de tu foto. Este ángulo es bueno. Este también. Ahora se está volviendo difícil. Puedes ponerlo en cualquier lugar. Realmente no me gusta ver mis fotos, dijo Lady Pilantita mientras se acercaba y se sentaba al lado de la princesa. Pero me gusta mirarlo. En la foto, Kunpin tiene una mirada sencilla. Es tan dulce y linda, dijo la princesa Neil mientras sonreía. Pero Lady Pilantita hizo una mueca como un bebé llorando. Pilantita pellizcó en broma el delicado hombro de la princesa Neil. Por favor, no te burles de mí. Quien sonríe ampliamente y muestra sus hoyuelos como tú. La princesa Neil miró y siguió la mirada de Pilantita hacia los muchos marcos de cuadros que estaban en la mesa al lado de la mesita de noche, que es el lado donde Pilantita duerme todas las noches. Nunca imaginé que guardarías todas mis fotos así. Pero ¿por qué no debería conservarlos? ¿Por qué lo guardaste? Dijo la princesa Neil mientras se daba la vuelta y le dio un beso en la frente de Lady Pilantita. Exactamente como te he dicho muchas veces. Pilantita le dio una dulce sonrisa a la persona frente a ella. Es porque te amo tanto. Te estaba esperando y solo miraba tus fotos. Puedo cerrar los ojos y quedarme dormido porque veo tu cara antes de dormir. La princesa Neil oyó esto. A partir de ahora me tienes para abrazar todas las noches. Eso es bueno. Es un sueño que no me atrevo a soñar. Pilantita apretó su abrazo con la princesa Neil. Es un sueño que no me atrevo a soñar. Pilantita le dio un abrazo a la princesa Neil. ¿Soy yo quien vivirá contigo hasta que envejezca? No importa cuánto te atrevas a soñar, pero ahora todo está sucediendo frente a nosotras. La princesa Neil empujó suavemente los delgados hombros de Pilantita. Pilantita levantó sus manos para sostener el hermoso rostro de la princesa. Esta es la primera noche que pasamos juntas, bajo la aceptación de mi padre, tu madre y la tía. La princesa Neil levantó la barbilla de Pilantita y le dio un beso. Entonces es este tiempo donde debemos estar juntas. 5 años después, tía Pin, la voz locuaz de una pequeña, la hija mayor del príncipe, fácilmente arrancó una dulce sonrisa de Pilantita. Ella estaba ocupada haciendo un peinado a Lady Anil. Ha pasado mucho tiempo antes de que termines de trenzarme el cabello. La chica se giró y puso cara de confusión, completamente aburrida. Lady Pilantita vio esto y no pudo evitar reírse suavemente. Solo un momento, ten paciencia. No me tomará más de un momento terminar, dijo Pilantita mientras diligentemente se inclinaba para trenzar el corto cabello negro de la pequeña dama, pensando en hace 5 años.
después de que la tía Pamika le permitiera quedarse y cuidar a la princesa Nil en el palacio. Durante un breve periodo, el palacio recibió buenas noticias de Lady Parvati, de que está embarazada de 3 meses. Todos estaban emocionados, especialmente el rey y el príncipe Anand, aunque sus expectativas se contradecían porque el rey quería que su primer nieto sea varón para mantener a la familia, y el gran príncipe deseaba tener una hija inspirada en su hermana favorita menor, la princesa Nil, hasta el punto que la llamó Alinlada. Al final, el ferviente deseo del gran príncipe se hizo realidad cuando Lady Parvati dio a luz a su primera hija, que tenía un rostro similar al de su tía Nil, como si hubiera sido creado por el mismo Dios. Alinlada creció rodeada de amor de todos en el palacio. La chica tenía una personalidad alegre, era habladora e inteligente. El abuelo y la abuela estaban fascinados por el hecho de que la pequeña se pareciera a su hija favorita. Era aún más extraño que la pequeña dama estuviera más apegada a la tía Nil que a su madre. La niña de 5 años solo pasaba la tarde acurrucada en el palacio con la tía Pin y Prin para pasar el tiempo mientras esperaba que su tía regresara todos los días de su trabajo de docente en la universidad. Tía y sobrina se parecían mucho. Tenía hoyuelos visibles a ambos lados de las mejillas. En cambio, Lady Alinlada solo tenía uno en la mejilla derecha. Si tenemos una hija, una probablemente se parecería a mí y la otra sería como tú. Las recientes palabras de la princesa Nil de manera no específica quedaron profundamente arraigadas en la mente de Pilantita. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.